Bienvenidos nuevamente a una clase más del área de comunicación. Soy la profesora María Victoria, docente del área de comunicación de la institución educativa emblemática Francisco Irasola. Observemos las siguientes imágenes. ¿Qué vemos? Muy bien, vemos aplicaciones y varios libros. En cada una de ellas podemos encontrar información que sea de nuestro interés. Por ejemplo, ahora que nuestras clases son virtuales, el WhatsApp se ha convertido en un medio en el que día a día recibimos información. También encontramos información variada en los videos de YouTube. Y en Facebook leemos las publicaciones que se comparten. Y la mejor lectura que podemos encontrar están en los libros físicos y virtuales. ¿Te has dado cuenta que muchas de nuestras actividades se relacionan con la lectura? Se nos recomienda visitar la zona segura académica, como el Google Académico. Para buscar información confiable debemos plantearnos algunas preguntas, como ¿cuál es la trayectoria académica del autor sobre este tema? ¿Qué institución la respalda? ¿Y de qué fecha es? Ahora, estudiantes, les pregunto, ¿para qué leemos? Muy bien, leemos para informarnos, para conocer más sobre un tema. ¿Consideras que es importante la comprensión de los textos que leemos? Aquí tenemos dos cuadernos, el cuaderno de comprensión lectora y el libro de comunicación. Ambos textos nos aportan información a través de lecturas que nos ayudan a mejorar nuestra comprensión de textos. Por ello se ha preparado la siguiente sesión. Identificamos el tema y el subtema en los textos que leemos. Propósito de la sesión es deducir el tema y los subtemas para mejorar su nivel de comprensión lectora. La competencia a trabajar es lee diversos tipos de textos en su lengua materna. El tema y los subtemas. En la comprensión de textos es muy importante identificar el tema, así como los subtemas, haciendo uso de estrategias, para el cual primero vamos a precisar en qué consisten cada una de ellas. Tema. Es el asunto del cual se habla en todo el texto, es decir, el tema indica el asunto al lector. ¿Cuáles son sus características? Primero, resume el texto en una sola palabra o frase breve, no presenta verbo. El tema no afirma ni niega, solo enuncia. Es global porque está en todo el texto. Ojo, puede aparecer en el título, pero no siempre. Subtema. Son los aspectos del tema que se desarrollan en el texto. ¿Cuáles son sus características? Resume el párrafo en una sola palabra o frase breve. No presenta verbo. Expresa diferentes aspectos de un tema. Puede desarrollarse en uno o más párrafos. Pasos para reconocer el tema y el subtema. Tema. Realiza una lectura rápida al texto. Finalizada la lectura, pregúntese, ¿de qué trata el texto? La respuesta a esta interrogante es el tema del texto. El subtema. Realiza una lectura rápida al párrafo. Finalizada la lectura, pregúntese, ¿de qué trata el párrafo? Y la respuesta a esta pregunta es el subtema del texto. Ahora vamos a conocer las estrategias para identificar el tema. Primero, estrategia del rastreo. ¿En qué consiste? Consiste en identificar el término o palabra que se repite más en el texto. Es decir, tenemos que hacer un análisis, hacer un seguimiento de esa palabra que se repite. 2. Estrategia de pregunta. Hacemos la pregunta, ¿de qué trata el texto o de qué habla el texto? Estrategia para identificar el subtema. Primera estrategia, de pregunta. ¿De qué trata el párrafo? ¿Qué aspectos del tema se desarrollan? Segunda estrategia, formular subtítulos. Consiste en proponer subtítulos según las partes del texto. Por ejemplo, en un párrafo
puede hablar de la definición del tema. En otro párrafo puede hablar las características. En otra pueden hablar los tipos del tema que se está tratando. Finalizada la lectura, nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? ¿Verdad que trata del fútbol? Ahora, para comprobar, vamos a aplicar la estrategia del rastreo. Buscamos en el primer párrafo. Ojo, el primer párrafo solamente tiene una oración. El tema debe estar presente en todos los párrafos y si tiene varias oraciones un párrafo, en cada oración debe presentarse el tema. Bien, como este párrafo solamente tiene una oración amplia, vamos a buscar el tema del fútbol. ¿Dónde está el fútbol? Ya, ahí rastreamos, subrayamos. Con rojo vamos a identificar el tema. Ahora hacemos aplicar el rastreo en el segundo párrafo. A ver, buscamos, no hay palabra fútbol, pero sí hay otra palabra que se refiere al fútbol. ¿Cuál es? Este deporte. Se está refiriéndose al fútbol. Ahora, para identificar el subtema, nuevamente nos detenemos en el primer párrafo. Preguntamos, ¿de qué trata el párrafo 1? Pero para ello vamos a primero subrayar, resaltar algunas palabras claves. A ver, en el primer párrafo, origen. Es una palabra clave. A ver, otro, origen está asociado es decir, a los ingleses. Esas serían nuestras palabras claves. En el párrafo 2, palabras claves, expansión. Otro, migración. Esas serían nuestras palabras claves. El mismo texto, vamos a verlo en este nuevo esquema. Sabemos que el tema de este texto es el fútbol. Ahora vamos a ver cuáles son los subtemas o subtítulos. Preguntamos entonces, ¿de qué trata el párrafo 1? Como hemos resaltado origen, entonces el origen del fútbol. Eso es el subtema o subtítulo. Ahora preguntamos, ¿de qué trata el párrafo 2? Como hemos subrayado, ahí hemos resaltado expansión, migración, entonces en nuestro subtítulo la formulamos la expansión del fútbol. Fíjense, el subtema está en una frase, no tiene verbo. Asimismo, el tema es una frase, no tiene verbo. Esas son las características del tema y del subtema. Como pueden observar, este texto vino sin título, tampoco tenía subtítulos. Sin embargo, con las estrategias hemos aprendido a identificar tanto el tema como el subtema. Mientras que otros textos ya vienen con títulos y subtítulos. Por ejemplo, el título en este texto es Las plantas, el subtítulo es Definición y estructura de una planta. El texto que hemos analizado vamos a pasarlo en este cuadro de análisis del texto. No tenía título el texto, pero le proponemos un título. Origen y expansión del fútbol. El tema del texto es el fútbol. Miren, fíjense, está expresado en una frase breve. ¿Cuántos párrafos tenía? Tenía 2 párrafos. En el primer párrafo. ¿Cuál es el subtema o el subtítulo? El origen del fútbol, en el párrafo 1. Y en el párrafo 2, el subtema es la expansión del fútbol. Ahora que conoces las estrategias de la comprensión de textos, te presento el reto número 5. Identifica el tema y los subtemas en el siguiente texto. Los koalas. Como pueden ver, tiene 3 párrafos. Aquí tienes que identificar primero el tema, resaltando con color rojo y aplica la estrategia de la pregunta y el rastreo. Y para identificar el subtema, resalta las palabras claves primero con color azul. Y luego hazte la pregunta, ¿de qué trata el párrafo? Elabora el cuadro de análisis como en el ejemplo realizado, en el cual indica el tema y los subtemas. En este cuadro de análisis del texto vas a indicar el título del texto. Ya están los koalas. Vas a indicar el tema del texto. Haciéndote la pregunta de qué trata el texto, en una frase breve indicas allí. ¿Cuántos párrafos tiene el texto a trabajar? 3 párrafos.
Y en cada párrafo tienes que colocar el subtema, haciéndote la pregunta ¿de qué trata el párrafo? Recuerda que debes realizarlo en una palabra o frase breve. Gracias, estimados estudiantes. Nos vemos la siguiente clase.